En clase estuvimos trabajando los modelos científicos y cómo estos nos permiten explicar y describir el comportamiento de la materia. Entonces, para eso nos propusimos como objetivo utilizar un modelo que ya habíamos aprendido en otros años de la escuela, como es el cinético corpuscular, para explicar fenómenos cotidianos que suceden con la materia. Seguramente debes recordar este modelo, que es el que describe la estructura de la materia, particularmente la molécula del ADN. Este es el próximo modelo que vamos a aprender sobre la estructura del átomo. Y lo que vamos a hacer en esta clase es utilizar el modelo de partículas que describe el comportamiento de la materia. Cuando hablamos de modelos, estos modelos nos dicen que la materia se encontraría constituida por partículas que tienen diferente orden, diferente movimiento, que entre ellas hay diferentes fuerzas, y todo esto, a pesar de que no lo podemos evidenciar a través de los sentidos, sí podemos demostrar a partir de las propiedades macroscópicas que presenta la materia. Entonces, en clase estuvimos charlando acerca de que los gases no tienen forma propia, no tienen volumen propio y es por eso que se adaptan al recipiente que los contiene, a diferencia de los sólidos que sí tienen forma y volumen propio. Por eso hablamos también a qué le llamábamos cambios físicos. Podíamos hablar de cambios físicos haciendo referencia a un cambio en el tamaño, en la forma o en el estado. Particularmente en esta clase nos detuvimos a repasar los cambios de estado de la materia a partir del modelo cinético de partículas. Y lo único que incorporamos como nuevo es esta categorización de los cambios en progresivos y regresivos. Llamamos progresivos a aquellos cambios como la fusión o como la evaporación, en el cual cambia de estado si yo entrego energía al sistema. En cambio, son regresivos la condensación, la fusión, por ejemplo, cuando yo quito energía del sistema. Bueno, había una serie de actividades, algunas ya las estuvimos corrigiendo en clase, repasando que hablamos de vapor, haciendo alusión a la materia agua en estado gaseoso. Este es un fenómeno muy cotidiano. Describimos el comportamiento de las partículas en cada uno de estos estados, haciendo referencia al orden en el sólido, al desorden en el caos o gas, y en el líquido sería como un estado intermedio entre estos dos estados, donde vemos que en el sólido el orden se justifica por las fuerzas de atracción que tienen las partículas y en el gaseoso ya no hay fuerzas de atracción, están más libres. Otra cosa que analizamos y que es muy interesante ver es cómo en el sólido no habría espacio real para que las partículas se pudieran mover y desplazar, solamente vibran, cosa que sí sucede en el gas, donde hay más espacio y las partículas pueden desplazarse. Bueno, particularmente nos detuvimos a analizar la materia en estado gaseoso y particularmente destacamos las variables que inciden en este estado. Las variables son la presión, la temperatura y el volumen. Entonces, con el conocimiento que tenemos de este estado, podemos decir que cuando aumenta la presión, lo que está haciendo es disminuir el volumen. Y cuando aumenta la presión, lo que hace es aumentar a su vez la temperatura. ¿Qué significa esto? Que cuando yo aumento la presión, estoy comprimiendo. Compresión es igual a hacer fuerza, es decir, es hacer presión. Entonces, fíjate, cuando yo voy a estimular esta variable, la presión, yo la aumento, como está mostrando acá la imagen, lo que disminuye es el volumen, porque justamente en el gas las partículas tienen espacio para desplazarse. Entonces aumento la presión y es como si las estuviera corriendo.
Esto no lo puedo hacer en la materia en estado sólido, porque recuerda que no había espacio. También es importante analizar que si yo subo la presión, lo que estoy haciendo es juntarlas más a las partículas, es decir, reduzco el volumen y eso posibilita que aumente el número de choques de las partículas entre ellas y con las paredes del recipiente. Por eso es que a medida que yo aumento la presión, disminuye el volumen. Pero si yo lo hago al revés, a menos presión, lo que se favorece es la expansión, es decir, más volumen. Esta es una experiencia casera que vos también la podés realizar, en donde fíjate, en las jeringas ubicamos un líquido, como puede ser el agua, y gas, el aire. Si yo tapo el extremo con el dedo y presiono con el émbolo, fíjate que el resultado sería que en el líquido no habría variación del volumen. Yo ejerzo fuerza, presiono, comprimo, pero el volumen no se reduce. Justamente los líquidos y los sólidos son incomprimibles. Otra cosa que podemos hacer experimentar es a la jeringa colocarle arena y vas a ver que también se evidencia lo mismo. En cambio, cuando puse aire solamente, yo presiono, sí puedo presionar y fíjate cómo se extiende el émbolo y ocupa más espacio en el interior de la jeringa, justamente porque el gas es un estado donde las partículas están más libres, hay espacio entre ellas, se pueden desplazar, entonces a mayor presión, menor volumen. Charlamos sobre el peligro que implica, por eso el pictograma, exponer aerosoles donde tienen en su interior materia gaseosa, ya que aumenta el número de choques, el aumento de temperatura. Ese número de choques no solamente es entre las partículas, sino con las paredes del recipiente. Cuando este número de choques se vuelve máximo, el sistema estalla y de allí viene la peligrosidad. También charlamos el significado cotidiano que tiene la botella suda o está empañada. En realidad el aire tiene un porcentaje de vapor de agua y eso es lo que está también en el interior de la heladera. Si yo pongo una botella en su interior y la saco un día de mucho calor, ese cambio de temperatura del frío al calor provoca que ese vapor de agua frío condense cuando sale de la heladera. Bueno, hablamos de la diferencia entre la ebullición, vemos acá en el recipiente el líquido, ya hay evidencia macroscópica de que la temperatura está superando los 95, 96, 97 grados a una atmósfera de presión, empieza la ebullición en toda la masa del líquido, no solamente en la superficie, como fue lo que charlamos en clase. Acá tenemos una diferencia entre evaporar y ebullición. Fíjate que la evaporación ocurre solo en la superficie, mientras que la ebullición en toda la masa, como mostraba acá la imagen. Otra cosa importante es que yo puedo ver esas burbujas en la ebullición, como mostramos aquí. Sin embargo, en la evaporación no hay signos evidentes de que se está llevando a cabo. Y hay algo que es importante, en la evaporación se produce a cualquier temperatura y siempre se lleva a cabo en la superficie, mientras que en la ebullición es a una determinada presión, a una determinada temperatura. También charlamos acerca del contenido de los tubos de oxígeno de uso hospitalario, donde el oxígeno gaseoso es gaseoso a una atmósfera de presión, que es la presión a la cual nosotros vivimos, y que el encendedor se rellena con un líquido, el butano, que también a una presión de atmósferas el butano se encuentra en estado gaseoso. Sin embargo,
en el encendedor es visible que se encuentra un líquido y charlamos que para convertirlo en líquido, algo que naturalmente es gaseoso, se aumenta la presión. Entonces, en vez de llamarse condensación al cambio de estado de gas a líquido, cuando yo tengo que superar la presión de una atmósfera y pasar la materia de gas a líquido, ya no se llama condensación, sino que lo llamamos licuación. Y estos son dos ejemplos muy comunes donde la materia se licúa. Bueno, esto va a ser motivo del próximo video.